Con un contrato de 38 mil millones de pesos, el gobierno Petro pone a andar Jóvenes en Paz en un codicioso programa para adelantar sus propuestas con el paro nacional. Bienvenidos al Sermón de la Libertad, donde hoy les presentamos la nueva iniciativa del gobierno de Gustavo Petro. Dice, el día 22 de diciembre del 2023 fue la fecha estipulada por el gobierno de Colombia para lanzar su nuevo programa Jóvenes en Paz, uno de los programas estrella del gobierno Petro y altamente publicitado por más hay que decirlo, en combinación con su Plan Nacional de Desarrollo y también con lo que el mandatario había prometido en campaña a la juventud colombiana y a los sectores más destituidos del país. Según menciona el propio gobierno, el programa consta de una serie de transferencias monetarias por el valor de 1 millón de pesos a alrededor de 100.000 jóvenes de las edades de 14 y 29 años de edad. El programa Jóvenes en Paz consta también de una serie de ayudas para la educación, la salud mental y el acceso al trabajo. Va a estar a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad Social, ministerio que en estos momentos la cartera la lleva la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, en colaboración directa con el Departamento Nacional de Planeación. Para acceder a este programa, dice, hay que ser, o estar más bien, ser víctima de vulnerabilidad, extrema pobreza o simplemente pobreza, ruralidad, no describen mucho más, ser víctima de explotación sexual y pues el florero de Llorente, vincularse a dinámicas de criminalidad o violencia de reclutamiento forzado en territorios afectados por la violencia o por el conflicto armado. Soy Felipe García y este es mi colega Rafael Martínez. El día de hoy vamos a discutir un poco más en profundidad, no solo de este pequeño programa, sino a la vez de las implicaciones y la visión que el gobierno tiene para el futuro del país. Entonces, Rafa, muy buenos días o noches o como te encuentres. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, Pipe. Me alegra estar acá y tratar este tema tan importante para el país y para toda la nación. Con respecto al tema puntual de Jóvenes en Paz, que busca desincentivar las dinámicas de violencia, me parece que no tiene mucho sentido, ya que quieren darles cuotas a los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. En la postulación de justificación, el mismo gobierno está diciendo que es para acabar con las dinámicas de violencia, entre esas la violencia intrafamiliar. Pero yo me pregunto, ¿esto de verdad va a funcionar? Porque a los jóvenes entre 14 y 17 años, como son menores de edad todavía, esos ingresos legalmente están constituidos, pero a la final van a terminar beneficiándose los familiares que pueden estar agrediendo a estos mismos jóvenes o maltratándolos. No van a acabar con la violencia intrafamiliar por esto. Yo creo que deberían incentivar más bien un liderazgo fuerte en el ICBF y cambiar las políticas de tolerancia a la violencia familiar. Y por otro lado, ellos también estipulan el tema de acabar con la victimización de los jóvenes que buscan incorporarse por oportunidades laborales ilícitas. Y 1 millón de pesos al mes no va a acabar estas dinámicas. Si bien la misma comunidad lo sabe, puede pasar un motoladrón, robar 3 celulares y en un par de días se termina de hacer más dinero de lo que van a subsidiar. Yo no estoy diciendo que se les deba dar subsidios más altos, ojo, no, estoy diciendo que las personas que delinquen, que pertenecen a bandas delincuenciales, no van a dejar de hacerlo por recibir 1 millón de pesos al mes. Si quieren de verdad acabar con esta victimización, yo creo que se debe incentivar el fortalecimiento institucional. No es lo mismo aumentar la burocracia, porque burocracia ya tenemos bastante, solamente que hay algunas zonas del país en el que no es suficiente la institucionalidad, el fortalecimiento de las instituciones. No es lo mismo gobernar en Bogotá que en Buenaventura, por así decirlo, porque en Bogotá los jóvenes, mal que bien, tienen muchísimas más oportunidades
comparadas con otras zonas del país, como por ejemplo el Chocó o también el Catatumbo. Entonces, se deben fortalecer las instituciones y también fomentar la educación y el emprendimiento a través del uso tecnológico. No solo eso, es que el gobierno busca a través del incentivo de subsidios parasitar al Papa Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los políticos y más que todos los que nos gobiernan actualmente buscan un Estado benefactor. Por eso el primer artículo de nuestra Constitución es el Estado Social de Derecho, que habla de subsidiariedad, pero no habla de creación de riqueza, como otras constituciones, por ejemplo, la de Chile, que fue reivindicada con el triunfo del rechazo 2 veces. No van a cambiar esa constitución, lo cual me parece muy bien, ya que incentiva la economía de mercado. Ahora, por otro lado, yo no creo que se deban acabar los subsidios. Yo creo que se deben focalizar de mejor manera. Por ejemplo, lo que estipula el gobierno es que los jóvenes en paz deben hacer voluntariados, pero creo que Felipe conoce un poco más a profundidad ese tema, nos va a hablar ahorita de ese enfoque. También considero que si no hay oportunidades, si no hay creación de empresa, es muy difícil mejorar las cifras de desempleo, disminuirlas, ya que la mayoría de jóvenes salen al mercado laboral y no hay trabajo y prefieren emigrar y pues los mismos con las mismas siguen en el poder. ¿Tú qué piensas, Pipe? ¿Y me podrías dar más información con respecto a tu opinión con respecto a estos subsidios y todo el tema relacionado con eh, tu postulado con respecto al estado benefactor que tenemos y a los subsidios? A ver, esto, bueno, esto es todo para un roto y un descosido. Entonces, respecto al Estado benefactor, pues no es sorpresa, digamos, en Colombia desde hace eones, bueno, desde prácticamente la regeneración conservadora, y nos podríamos ir más atrás incluso, pero desde 1886 ha existido esta rara filia que tienen los políticos colombianos de verse a sí mismos como o algo así como caballeros cruzados que en su infinita acto de inteligencia y nobleza tienen que más o menos cuidar a esas pobres masas incultas que se llama pueblo colombiano. Ellos, por lo tanto, tienen que gozar de ciertos privilegios, pero de vez en cuando nos brindan algunas migajas de lo que podríamos en verdad estar gozando, si no fuera pues porque ellos son los principales beneficiarios de este tipo de estados. Digamos que la política colombiana desde hace años, indiferente de izquierda o derecha, a pesar de que izquierda o derecha en Colombia intentan pintarse como rivales totalmente polarizados, tienen bastantes consensos. No voy a entrar mucho en detalle con ellos, pues porque no es el podcast, pero nada más para muestra mi ejemplo más sangrante, la distribución territorial del país. Si tú le preguntas supuestamente a, bueno, en Colombia en verdad no hay un partido de extrema derecha, si se diga lo contrario, pero por coger un ejemplo, se le pregunta a un uribista qué es lo que piensa de la división territorial del país y se coge a alguien del Polo Democrático o incluso del Pacto Histórico, ambos van a estar totalmente de acuerdo con la postura de Rafael Núñez de Colombia se tiene que dirigir desde una cabecera central. No solo se tiene que dirigir desde una cabecera central desde Bogotá, sino que Bogotá tiene que llevar a cabo programas de bienestar donde el Estado sí o sí tiene que llevarse a una tajada o ve intervenir por los intereses nacionales. Pues, Tosa, ¿qué pienso de este programa? Pues a ver, vamos a ser cariñosos, vamos a intentar hacerlo de la forma más comprensible del mundo. Comencemos diciendo cuál es la intención política de este programa, porque intención hay. Gobierno de Gustavo Petro es uno de los gobiernos más ideológicos que desafortunadamente hemos tenido que padecer y entre esas intenciones ideológicas está querer demostrar una alternativa últimamente al discurso que se ha venido apoderando de Sudamérica. Esto no se menciona mucho en Colombia, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que el Foro de Sao Paulo pues llegó tarde y mal a Colombia. Es como decir que Colombia está en la penúltima moda, el resto del mundo está viviendo ya con otro estilo y nosotros estamos con el de la anterior década.
esta onda bolivariana de andar dando subsidios y todo estaba muy bien cuando Hugo Chávez, pero como en estos momentos los gobiernos de izquierda pues están muy desprestigiados. A Alberto Fernández lo acaban de sacar a patadas, los Kirchner están que intentan ver si pueden rascar algo de poder con las manifestaciones en Argentina. El régimen venezolano, bueno, necesita ser titulares invadiendo Argentina. Y pues Gustavo Petro tiene un problema, y es que en estos momentos tiene un problema de Invadi- inseguridad. invadi- invadiendo Guyana. Invadiendo Guyana, sí, Ok. sí, 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 invadiendo otro país que por lo demás usó un reclamo colonial, pero no vamos a entrar en eso. La cosa es, Gustavo Petro en estos momentos políticamente tiene varios problemas. Uno de ellos es su popularidad. El señor en las encuestas no le va bien, está siendo abucheado. Tiene un montón de compromisos con su electorado, que si uno mira las demografías se da cuenta que la mayoría son jóvenes, lo cual es normal. La mayoría de los jóvenes en Colombia no se identifican con la política tradicional. Tampoco es que los políticos tradicionales no se han interesado particularmente con la juventud en Colombia, de eso hablaremos más adelante, pero pues Gustavo Petro supuestamente sí. Y ya cuando tenía a, y lo voy a poner muy entre comillas, representantes de la juventud, que eso me parece un título un poco osado de tener, pues porque yo no voté a Jennifer Pedraza, pero supongamos lo es, que no lo es, pero bueno, le empezaron a jalar de las orejas. Yo creo que el gobierno quiso, pues, combatir, matar dos pájaros de un tiro. Hey, le voy a cumplir a la juventud y voy a intentar bajar la inseguridad. Ahora, hay un problema. Gustavo Petro con el tema de la seguridad y la izquierda colombiana en general siempre han tenido un problema y es una fobia absurda con la fuerza pública. Hay que tener en cuenta que la izquierda colombiana tiene una dudosa fama de haber estado en la ilegalidad o haber convivido con la ilegalidad durante mucho tiempo. Entonces, la policía, las fuerzas del orden público no son usualmente sus amigos y no les gusta usualmente lidiar con ellos. Entonces, si Gustavo Petro quiere combatir con la criminalidad, no lo va a hacer de la forma tradicional o de la forma como lo propone Nayib Bukele, que por cierto están peleados, no se pueden ni ver, solo hay que ir a Twitter y eso parece, no sé, dos divas peleándose. Entonces, pues él cómo combate la inseguridad, pues de la única manera que sabe cómo, y es que él piensa que si se le da una alternativa a la gente que delinque, a los jóvenes que delinquen, estos van a optar por una mejor educación. Está en la memoria justificativa del programa, de hecho, en la memoria justificativa mencionan específicamente que la mayoría de los criminales presos es un paper que citan del Banco Interamericano, que la mayoría de los criminales que entrevistan en ese paper dicen que ellos no tuvieron una buena educación. Es un paper estadounidense, no indica si estos son la mayoría de criminales o no. Aún asumiéndolo, por cierto, el paper tiene un montón de asteriscos que el gobierno no copia, pero bueno, digamos que en líneas generales el gobierno ha comprado la línea que va a combatir la inseguridad no con fuerza pública ni usando el elemento más básico que tiene un Estado, sino que la va a combatir con subsidiariedad, con bienestar y con cariño y con todas estas cosas. Centrándonos más en el programa, pues evidentemente para afiliarse hay que estar en una duración máxima de 4 meses con un componente educativo. Este componente educativo tiene un componente de educación básica, corresponsabilidad, trabajo social en el municipio, territorio, componente de emprendimiento, asociatividad y empleabilidad. Este me parece chistoso. Recordemos que Colombia es un país que más le cobra impuestos a las empresas y que prácticamente donde a ti se te ocurra la brillante idea de crecer como empresa, poco más o menos y te fríen a regulaciones e impuestos. Entonces, a mí sí me parece bien chistoso cuál es la visión que tendrá el gobierno del emprendimiento. Monta una empresa para que te atraquemos, básicamente. Atención integral en salud Sí, con sí. énfasis en salud mental. Vale, eso incluso te lo puedo comprar ya que en Colombia estamos en la edad de piedra en ese tema. Y transferencias monetarias condicionadas. Cosas a destacar de esta hoja de ruta. Bueno, que el ingreso de las y los jóvenes al componente educativo, está en el PDF, tendrá una duración máxima de 4 meses. Tiene por objetivo la sensibilización y motivación y orientación inicial de las y los beneficiarios a través de la población de estrategias pedagógicas alternativas para que los jóvenes desarrollen competencias básicas socioemocionales, habilidades para la resolución alternativa de conflictos y la construcción de una cultura para la paz, lo que sea que quiera hacer eso. Condiciones, pues bueno, la liquidación y entrega de la transferencia está condicionada a, número uno, la asistencia y participación en las actividades del componente de educación de acuerdo con su contenido y con la oferta disponible en los territorios, quiere decir que es diferenciada.
y teniendo en cuenta cómo es Colombia, básicamente los que están más cerca a Bogotá van a gozar de mejores tratos educativos que los que están más lejos. B, la asistencia y participación en las actividades del componente de corresponsabilidad o trabajo social en su municipio, en consonancia con la oferta de los territorios. No obstante, se podrá homologar el 50% del requisito de asistencia y participación en las actividades del componente de corresponsabilidad o trabajo social cuando el o la joven beneficiario se vincule a la estrategia del cambio cultural del Sistema Nacional de Cuidado, que eso Rafa creo que conoce mejor el sistema que yo, si él quiere nos lo explica, porfa. Hay que tener en cuenta la siguiente información. Desde la perspectiva ideológica del gobierno nacional, el Sistema Nacional del Cuidado se relaciona con las manzanas del cuidado que crearon inicialmente en Bogotá. Entonces, eso en teoría se busca que desde el Ministerio de la Igualdad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez, se logren cambiar las dinámicas, dícese el comportamiento de las personas en la vivienda, ya que según ellos, según la perspectiva de ellos, los hombres no hacen nada en la casa y dejan solamente a las mujeres siendo desfavorecidas y alejadas del mercado laboral por estar eh, enfocadas en el mantenimiento del hogar, como actividades de lavar los platos, eh, lavar la ropa y demás actividades. Entonces, básicamente se busca que con el cambio de cultura, supuestamente los hombres dejen aparte las actividades que están haciendo para también colaborar a las mujeres. Ese es el Sistema Nacional del Cuidado que inició claramente en Bogotá. Ahora, hay otra perspectiva que me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que la creación del Ministerio de Igualdad es inherente a la ideología de ellos, ya que buscan ser iguales, pero al final terminamos siendo iguales en la miseria. ¿Por qué? Porque ya existía un departamento encargado de distribuir programas sociales, como es el Departamento de Prosperidad Social. Si querían hacer más subsidios, ni siquiera tenían que hacerlos, podían fortalecer los actuales, como Familias en Acción, que tiene como prerequisito que los jóvenes estén estudiando para que puedan terminar de estudiar la educación básica, también el ingreso solidario. Desde mi perspectiva, yo creo que tenían que fortalecer esos programas sociales para las personas que de verdad lo necesitan y no para personas que lamentablemente estuvieron vinculadas a bandas delincuenciales, ya se digan narcotraficantes, pandilleros, guerrilla. Y no digo que no tengamos que darles oportunidades, sí, pero creo que debe ser focalizado de una manera pertinente. Personas que fueron reclutadas siendo jóvenes y que se escaparon y pueden de verdad beneficiarse de estos programas, pero no personas que, como hizo el mismo presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, porque no es la primera vez que él hizo eso. Él en su alcaldía también subsidió a 100.000 jóvenes, en sus palabras, para que dejaran de robar celulares, o como diría Gustavo Bolívar, es que roban para llevar a la novia al cine. Pero pues esa es la perspectiva de ellos que me parece totalmente errónea y desastrosa para el desarrollo del país. Entonces yo creo que se debe acabar el Ministerio de la Igualdad lo más pronto posible y focalizar mejor los subsidios. Yo no, yo entiendo la perspectiva más en contra de los subsidios, pero creo que hay algunos subsidios que se pueden focalizar de una manera pertinente, pero para las personas que de verdad lo necesitan, no para las personas que son ideológicamente cercanas al presidente o al gobierno de turno. Entonces creo que deben focalizarse mejor y disminuir la burocracia, porque cuántos recursos se les están dando a personas como Francia Márquez que para ir a la panadería cerca de su casa decide tomar un helicóptero y despilfarrar los recursos de todos los colombianos.
Bueno, Entonces creo además que que gobierno eco-friendly, ¿no? O sea, yo cojo un sí, helicóptero que contamina más que un automóvil. sí, es bastante irónico. Y de hecho, ese tema de eco-friendly no me lo terminó de tragar, más que todo porque nunca dicen nada de la voladura de oleoductos que afectan las fuentes hídricas por parte del ELN. Pero bueno, como están negociando con ellos, entonces ahí son amiguitos. A ver, el manejo en general de este subsidio, no sé qué dirás, a mí me puedes interrumpir, pero para empezar, ¿no? Esto es un subsidio. El gobierno acá lo celebró, salió la vicepresidenta poco más o menos que haciendo galas de las galas de Madonna con unos aretes de con la forma del país, básicamente anunciando que han descubierto el Santo Grial, han creado un nuevo subsidio. Pero es que lo mejor no es eso, lo mejor es el marketing como lo han vendido, me ha parecido pero espectacular. O sea, ha sido la astucia política -30 más grande que he visto en mi vida. Si uno lee el programa, si uno lee el PDF, pues sí, es un subsidio más, costoso, evidentemente, nos va a llenar de burocracia porque nada, no nos dicen ni cuántos van a ser los sobrecostos, nos dicen cuánto valen las transferencias, pero no cuánto nos van a valer ni las secretarías ni los comités, pues porque, ojo, esto ya tiene un comité directivo anunciado que va a estar Ministerio de Igualdad, Educación, Salud y Protección Social o delegados, Comercio, Industria y Turismo o delegados, Trabajo o delegados, Interior o delegados, el DNP y el Alto Comisionado para la Paz. Eso es solo el comité. Y además, se tiene que también crear una secretaría. Es decir, y eso no lo valoran en en los costos que va a llegar el programa, que ya es costoso. Ya vimos una Sí, noticia de del hecho, tiempo. Dilo. sí, de hecho, como está estipulado, según el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estipula que anualmente se pueden llegar a gastar 1,2 billones de pesos en solo este programa, pero sin tener en cuenta costos adicionales. Ahí solamente se tiene en cuenta el costo de las transferencias. No, bueno, y es que además las transferencias son otro tema con el tema de costos, ¿no? Tú bien sabes que en Colombia mover la plata a nivel gobierno, eso es un enredo. La plata se pierde, que hay que pagar este mordisco, que la secretaría tal necesita esto. Es decir, no es solo mover la plata, sino que lo que cuesta mover la plata ya es costoso. Pues bueno, ahí tenemos el... Sí, además que lo piensan de manera muy centralizada. Ese es un problema nacional, no solamente de este gobierno, sino de anteriores, porque, bueno, sí dicen que van a crear una secretaría. Bueno, y las secretarías que existen actualmente, porque hay bastantes secretarías que dan subsidios, es que no tienen en cuenta eso. Además que hay lugares, vuelvo a remarcar, en el Chocó, que están vueltos nada por el abandono institucional y terminan delinquiendo porque pues a la No hay, larga es la única manera de sí, sobrevivir en sus no hay lados. más, no hay más. No, bueno, y es Sí, que, no, bueno, y es que además lo otro es el marketing que hicieron de esto, porque es que leo de nuevo las condiciones para poder adherirse a este programa. Vulnerabilidad o extrema pobreza o pobreza. Vale. De pronto no nos gustan los subsidios, pero que quieren subsidiar a los más pobres, pues ok, vale. No me parece un éxito. Me parecería que deberíamos hacer subsidios en cualquier caso menos, pero con algún tipo más de dinero. Esto no tiene, no es nada contradictorio. Pero vale, hay que ayudar a algunos colombianos que no llegan a fin de mes. Ojo, que también toca analizar por qué diablos ocurre esto en Colombia y por qué después de décadas de andar dando subsidios a mansalva, todavía tenemos que seguir dando más, que también sería una buena pregunta para hacerse. Pero listo, supongamos que quieren hacer un subsidio para estas personas. La gente inicialmente, la mentalidad colombiana diría, bueno, no está mal. Ruralidad, ¿vale? Ayudar a los campesinos. Otra vez, preguntémonos por qué el campo colombiano está tan llevado de problemas. Pero listo, ayudar al campo no sería el primer subsidio que recibe el campo, tampoco. Víctima de explotación sexual, mira, otro que creo que la población te lo deja pasar sin problema, que la prensa colombiana no va a ser crítica, pues porque la prensa en Colombia toda ya te compra esta narrativa de la ayuda social. Es decir, es muy difícil en Colombia hablar de un recorte. Pues hay que ver cómo se comportan en las emisoras de radio cuando hablan de las reformas de Milei. Es graciosísimo. Ahí, yo me acuerdo de una entrevista en Blue Radio, no sé si te acuerdas tú,
que la entrevistadora estaba, pero Dios mío, ¿cómo así que va a ser un recorte en los subsidios? En plan, como si se estuviera acabando el mundo y les van a quitar los recortes de precios, pero eso no sería peor y uno queda como, pero ¿usted qué pretende, mujer? ¿Que los dejemos con los precios controlados? O sea, es que, vamos a ver, pero bueno, dentro de Sí, todo, de hecho, relacionado con este tema argentino, por lo que estoy viendo en este momento en redes sociales, como todos bien saben, el presidente de la República, Petro, se la pasa peleando con todo el mundo en redes sociales. ahorita Y creo que se peleó hoy, con Marvel. no, eso fue hace unos días, eso fue Ah, hace como perdón. 4 días a la fecha de grabar este eh, podcast. Pero actualmente está peleando con un diputado argentino del partido de Milei, porque está diciendo que están estigmatizando a 20.000 estudiantes colombianos que reciben gratuitamente educación en Argentina. Pero lo que no dice es que lo único que hizo Milei es que anuló una ley que básicamente subsidiaba gratuitamente a cualquier estudiante extranjero. Dígase bien, lo que hace mucha gente es ir a estudiar allá a Argentina y se vuelven para sus países o se van a otros y no traen prosperidad a esa nación. Que era lo que hacían Ahora, muchos yo brasileros. sí, y de hecho yo no sé ustedes, pero es como si nosotros estuviéramos subsidiando a todos los países de Latinoamérica y no se quedaran acá. No, Y bueno, eso se subsidia a punta de impuestos. no, bueno, pongámonos, ya no necesitamos ir tan lejos. Planteémosle al público colombiano qué pensarían de una ley que diga que hay que subsidiarle la universidad a 50.000 inmigrantes venezolanos que lleven viviendo acá más de 5 años. Las protestas que habrían, y ojo, la extrema izquierda serían los primeros en decir que les parece el colmo, pues porque hay Sí, de inmigrantes de hecho. inmigrantes. De hecho, me gustaría citar algo que dice el diputado de La Libertad Avanza del partido de Milei, Agustín Romo. Le respondió el presidente Petro. Lamentablemente no hay más plata. En Argentina, 6 de cada 10 chicos son pobres y tenemos prioridades más importantes que brindarle educación gratuita a extranjeros que encima en sus países no le brindan educación gratuita a los argentinos. Otro pequeño detalle, ¿no? Es que, bueno, no, pero vale, volviendo al tema del marketing, hasta aquí he leído tres condiciones para los que podría ser otro subsidio, que, ok, vale, podría dejarlo pasar. Es el cuarto punto al cual la prensa le metió resaltador, pues porque es un punto polémico. Pero aquí es donde yo digo, vale, una persona medianamente inteligente habría dicho, no, 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 ese es solo una parte del programa. Miren el resto, no, no, esto, vamos a subsidiar a todas estas personas, no solo a los integrantes de banda armada. Pero el gobierno Petro, por razones que evaden mi conocimiento, ha metido la llaga ahí. Es decir, se han puesto la camiseta de háganme más bullying, porque literalmente es lo que dicen en prensa cada 2 minutos. Es que vamos a subsidiar a miembros de bandas armadas. Yo no creo que este programa fuera tan polémico si Gustavo Petro hubiera dicho, no, 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 no solo son ellos, vamos a subsidiar a otros integrantes, que al final van a subsidiar a los miembros de grupos ilegales porque están en el programa, pero con algo de inteligencia hubieran podido dejar pasar este programa sin que nosotros hubiéramos hecho un podcast siquiera. Pero pues no, al parecer el gobierno quiso hincar el diente ahí, no sé por qué, a lo mejor el pasante que no le pagan allá, no sé, dijo que era una buena idea o algo así. Yo creo que sí sea. Yo creo que lo hacen primero para comprar conciencia, para usarlos en el futuro. Así hacen en todos los gobiernos autoritarios. Y de hecho, también porque quieren darle funciones y un propósito al Ministerio de la Igualdad, porque es que ese ministerio ni siquiera debería existir. Es como cuando partidos que a mi consideración deberían ser irrelevantes actualmente, como el Partido Conservador Colombiano. O el liberal. Sí, también. Pero, ¿por qué menciono al conservador? Porque ellos han hecho esta propuesta mucho, de crear un ministerio de la familia. Eso no tiene ningún sentido. Es que el Estado no debería meterse en la vida de las personas. Las familias pueden educar a sus hijos como quieran, siempre y cuando los hijos se comporten bien en sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vayan a cometer delitos, que no vayan a robar, que no vayan a ser corruptos. ¿Sí? Entonces creo que mientras no hagan nada ilegal que termine afectando a un tercero, yo creo que deben poder educar a sus hijos como quieran. Y
eso va de parte en parte, porque ambos lo quieren hacer. Por una parte, el mal llamado Partido Conservador Colombiano y también los progresistas, esta moda que inició en Estados Unidos y en otros países occidentales y que llegó acá en Colombia, lamentablemente, y que buscan básicamente desintegrar todas las familias por medio de obligar a las familias que se comporten como ellos quieren, como peones. Por eso dicen, si usted no está a favor de, por ejemplo, la dosis mínima, usted es un delincuente, ok, o usted es un narcotraficante. De hecho, el presidente Petro dijo eso, que todos los que votaron en el Congreso en contra de legalizar la marihuana eran unos paramilitares. Ahora, principalmente, creo que Pipe y yo sabemos que la guerra contra las drogas se perdió en Colombia. Se perdió. Hay algunos países que sí pudieron luchar contra eso, como fue Singapur, pero porque lo hicieron tempranamente. En cambio, acá es una cultura muy arraigada, lamentablemente, y se tendrían que hacer medidas atroces para acabarlo. Lo siento si están en contra de eso, de la dosis mínima, pero es la verdad. Yo creo que con respecto a ese tema se tienen que hacer medidas regulatorias y colocar altos impuestos a ese sector, porque o si No, no, la pero violencia no se va a acabar acá. es Ese que es otro tema, es que además de pero eso, sí, a ver, Singapur es Singapur. El tamaño que tiene, pues es una sí, es cierto. ciudad-estado, es pequeñito. Colombia es enorme y tiene una geografía endemoniada y el Estado no controla una parte del territorio pues por ese mismo motivo. Y pues bueno, con la división administrativa tampoco nunca se ha puesto por la prioridad de hacerlo. El Estado colombiano siempre se ha congratulado de, bueno, las partes que controlo ahí medianamente me sirven y puedo dejar a un lado a las otras que no me interesan. A ver, el tema de las drogas es Además, interesante. Sí, dilo. sí, perdón. Es que de hecho, yo entiendo el argumento de muchas personas que dicen, no, eso es horrible porque empiezan por marihuana, empiezan con boxer, después con cocaína. Y sí, eso es cierto, en muchos casos se inicia así. Pero yo creo que también depende de la educación de los familiares, porque hay personas que eh, entre más les restrinjan, más quieren probar eso y más se martirizan y terminan cometiendo esas estupideces. Bueno, Entonces, respecto a lo de las drogas, y ya para clausurarlo, porque eso lo podemos pactar en otro podcast, sí, es correcto. que el problema de las drogas en Colombia es enorme y va a haber un momento en que la sociedad colombiana va a tener una conversación muy seria acerca del problema. Y yo sé que no es fácil, porque la guerra contra las drogas nos ha pasado una factura muy grande, pero este pequeño problemita tenemos que discutirlo, pues porque una guerra a perpetuidad me parece una locura. Uno. Y bueno, dos, es que incluso el enfoque que esta gente, que la izquierda colombiana le da a las drogas, me parece gracioso, pues porque es un enfoque de, bueno, hay que congratularnos con nuestros votantes y pues también pues porque le dan un enfoque estatista. En plan, la legalizamos ahí para que la gente, bueno, un consumo mínimo de microempresas y de tal, no la ven como una oportunidad de negocios. Y bueno, para muestra un botón, este gobierno tiene las prioridades un poco invertidas, pues porque por un lado te dicen fumar marihuana, no pasa nada, tu decisión, sí, mata un par de neuronas, huele horrible, pero vale. Ah, eso sí, te llegas a tomar una Coca-Cola, desgraciado, y te clava un IVA, pues porque ¿quién te manda a ser un gordo? ¿Sabes cuánto azúcar tiene la Coca-Cola? Pues porque ahí está el impuesto a bebidas azucaradas que pusieron estos desgraciados. No se nos puede olvidar que los mismos tipos que apoyan la legalización de las drogas, ahora místicamente quieren que todos hagamos fitness. Eso no lo podemos dejar pasar. Uno. Además que, además que es algo muy populista eso, porque de hecho hace unos días en Navidad Petro recibió a habitantes de la calle en la casa de Nariño y lo primero que les sirvió fueron gaseosas. Me imagino que por la fitness de los inmigrantes no se preocupó, cuidado, les hacen un jugo, ¿no? O sea, pero Sí. bueno, en fin, volviendo al tema del subsidio aquí presente, que antes de que nos desviemos mucho respecto al tema, es que va a estar liderado por el Ministerio de Igualdad. Aquí Rafa ya comentó sus desagrados con el ministerio. Yo también tengo mis particulares desagrados. No los voy a presentar porque el podcast duraría otra hora, pero yo diría que mi principal problema actualmente con el ministerio, más allá de su existencia,
es la actual ministra. No, lo voy a decir sin tapujos, Francia Márquez no está preparada, ni para el cargo que ostenta, ni para las responsabilidades que tiene, ni académicamente para ostentar medianamente un cargo público. Es una señora que ha llegado al poder y que está aprovechando las cosas más vulgares del poder. En plan, ahora tengo un jet presidencial, entonces pues me voy de paseo a todas partes, me voy de gira a África sin decir muy bien qué es lo que quiero hacer, pero a la hora de ejercer competencias, pues yo creo que hasta ni el propio gobierno termina de confiar en lo competente que es ella, pues porque cada vez que el gobierno, que Petro se va, Gustavo Petro, si mal no estoy, ha nombrado a la ministra de Trabajo y Compañía antes que nombrar a la que constitucionalmente debería ser la persona a cargo del país, es decir, ella, Francia Márquez. Y pues darle este subsidio, pues no sé si es un caso de confianza o lo que sea, pero no es una persona que yo vea preparada. Principalmente pues porque Francia Márquez, y mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, tiene el perfil de pues una activista y una no muy buena en particular, pues porque es como si hubiera copiado el discurso de BLM en Estados Unidos en un país que lleva siglos de mestizaje y sin problemas raciales, la verdad, muy arraigados. Y sin embargo, ahí está, dándonos la cantaleta que las negritudes en Colombia sufren muchísimo. No sé, De hecho, ella hace unos días salió criticando a Milei que dice que era un racista. ¿Por qué? Yo jamás he visto a Milei hacer ningún comentario racista, la bueno, verdad. tú sabes cómo piensa ella. Cualquiera que la critique es racista. Si la gente que cuestionó, osó cuestionar que ella viajara demasiado en helicóptero, ya eran racistas. O sea, cualquiera es racista, según Francia Márquez. Y ese es el perfil de la persona que supuestamente tiene que administrar este subsidio. Es decir, no sé, no creo que sea la mejor candidatura para este momento. Pero bueno, la otra cosa de la que quiero hablar acá y es, vale, ya hemos discutido un poco de todas las demás personas. Otro punto que me parece interesante es que supuestamente el gobierno puso ahí lo que me gusta llamar un salga usted gratis de la cárcel en plan, ojo, que esto no es un subsidio fácil de acceder. Que hay algunas regulaciones. Y entonces aquí dicen, tener una sanción o medida penal privativa de la libertad vigente, salvo autorización judicial, ser objeto de una orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial. Vale, muy bien. Ser beneficiario o beneficiaria de transferencias monetarias u otros beneficios económicos de orden nacional atribuidos a título individual. Es que esto me parece ya buenísimo. En plan, miren, no somos tontos. Sabemos muy bien que la gente de vez en cuando fusiona subsidios para vivir del Estado, así que en este caso no van a poder hacerlo porque solo el joven va a poder hacer este subsidio a título individual una vez. Va muy bien, pero muy posiblemente ese joven tenga a la mamá en Familias en Acción. Si es un joven pobre, muy posiblemente la mamá también esté en un plan de bienestar si no ha entrado en uno ya. Y pues, no nos digamos mentiras, una gran parte de las cosas en Colombia ya están subsidiadas. La educación pública en Colombia está subsidiada del tirón. Entonces, pues, no sé aquí el gobierno en qué se congratula. Y bueno, más allá de eso, aquí lo que quiero hablar con Rafa es el tema de los jóvenes. Es un tema muy sonado en Colombia últimamente. Bueno, desde el paro nacional hemos visto todo tipo de discursos acerca de la juventud, no particularmente los discursos más llamativos. Yo diría incluso que mucha gente de edad en Colombia le ha cogido bronca a la gente que se hace llamar joven, pues porque usualmente son activistas con ideas un poco mamertoides. Pero hay que discutir este tema de la juventud, pues porque si bien es cierto, la juventud en Colombia, pues en teoría económicamente tiene algunas ventajas más que las que tenían las generaciones anteriores. Por una parte, no tenemos no tenemos todos, porque aún hay todos los aranceles grotescos que teníamos antes, ni todas las regulaciones de la Constitución del 86, ni los problemas de seguridad de los 90, todos, porque todavía quedan Bacrim y compañía. Sí, es Sí, cierto que y pues el tema de la inseguridad sí está aumentando bastante, la verdad, y la economía sí se está yendo al traste. Eso sí es cierto, pero a niveles de los 90 no estamos todavía, y de los digamos, 80 mucho hay menos. bienes generales, todavía no estamos como antes nos ponían los analistas políticos que estábamos en el club donde nadie quería estar, en el club de los estados a punto de hacer boom, Afganistán, Somalia y compañía. Entonces, pues Sí, bueno, claro. digamos, no estamos en ese club. Digamos, las cosas han mejorado, pero la mejora para la juventud sí que tiene unos
unos pequeños asteriscos. Porque los jóvenes en Colombia sí que tienen algunos problemas y me gustaría discutir con ellos, pues porque de alguna parte viene este enojo. Otra cosa es que la forma de canalizarlo sea mediante el intervencionismo, porque es lo que los jóvenes percibían o perciben, vaya uno a saber, que son las ideas opuestas a la cantaleta del socialismo con camándula de Álvaro Uribe y compañía. Sí, es que Pero, de hecho, como nosotros hablábamos en privado, Pipe, no sé si te acuerdas, mm, cuando hablábamos de los temas, cuando uno estaba en cada colegio, que uno pensaba diferente porque a uno siempre los profesores le metían eso en la cabeza, que le decían, algunos, bueno, la mayoría de profesores que no eran a favor del libre mercado las de decían lo ninguno. siguiente. Sí, es que en colegios es muy loco que hubiera. En la universidad, obviamente sí hay muchísimos más, pero en colegios son más que todo keynesianos que decían, no, el sistema arancelario, la sustitución de importaciones, y a uno le sacaba lo nacionalista, y uno por eso apoyaba bastante al Centro Democrático. Uno decía, bueno, ellos están a favor del proteccionismo, eso mejora la industria nacional, pero después uno aprende de economía y así no es la cosa. Puede que el país haya mejorado, pero toma medidas técnicas que son nefastas para el país. Por ejemplo, el anterior gobierno, el gobierno Duque, que implementó una medida que continúa este gobierno, el gobierno de Petro, que es el 40% aranceles al sector textil. Y el sector textil está hiper mega regulado en la parte de importaciones, sumando las medidas y barreras no arancelarias para el año 2015, el país protegía en más de 100%, en más de 100% el valor de las prendas. Y después se queja porque la gente dice que todo está muy caro. Pero claro, o sea, si aparte de que los O impuestos bueno, están o impagables, se rasgan las vestiduras porque la gente compra tenis panameños. Yo me acuerdo de esos documentales que hacían en en CMI, que les parecía el colmo. ¿Cómo es posible? sí, eso es cierto. Además que todo está bastante caro y no solamente por este gobierno, también por anteriores. Pero pues no voy a eximir a este gobierno de su responsabilidad porque está empeorando todo, está haciendo medidas que hacía el gobierno anterior, pero por mil. De hecho, hay algo bastante irónico, que era por lo que hicieron el mal llamado estallido social, que algunos llaman como toma de cierto grupo extremista, pero pues ellos decían que estaban en contra de la reforma de Duque, que La porque era reforma tributaria, que era una neoliberal. desgracia. Sí, Sí, que era lo peor del mundo porque bajaba impuestos a las empresas, impuestos de renta y subía a las personas naturales, lo cual es cierto. sí, es verdad. Pero hoy salió una noticia en la que el gobierno Petro dijo que acaba de proponer eso a los empresarios. Entonces, claro, todos los que son de oposición le están recordando eso al gobierno actual, que incentivaron la quema de policías y Bueno, ataques a la fuerza pública. destruyeron Suacha. Es que destruyeron Sí, Suacha, la volvieron nada. Yo me acuerdo cuando pasé por ahí, no deja, eso parecía como si hubiera pasado un terremoto. sí, incentivaron todo eso y al final están proponiendo lo mismo. Entonces, no fueron serios y pues, Bueno, eso por no mencionar que sí, la reforma tributaria de Duque, yo no estaba muy de acuerdo en su época por ella, pero era por una razón. Y era pues porque el gobierno, pues vale, muy bien, quería cuadrar las cuentas. Básicamente quería cuadrar las cuentas sin castigar a las empresas, pues porque era tiempos de pandemia y la productividad no la podían castigar. También es un poco culpa de ellos por haber puesto una cuarentena tan restrictiva, teniendo ya ejemplos de que no era necesario si se ponían serios con el sistema de testeo, pero bueno, eso aparte. Pero bueno, necesitaban cuadrar las cuentas, le iban a bajar impuestos a las empresas y le iban a cobrar más a los particulares. El problema de cobrar impuestos a los particulares en Colombia es que no hay muchos impuestos y la Constitución en eso sí ha sido un poquito, no mucho, tampoco nos creamos que es particularmente generosa, pero sí protege medianamente a las personas, a los individuales. A las empresas no, a las empresas eso es territorio de Conan el Bárbaro para que esta mano de ñeros los atraque, pero a los individuales medianamente los protege, excepto en el impuesto favorito a los individuos que tiene el gobierno nacional, que es el impuesto del valor agregado, que es el donde el gobierno nos encanta castigarnos. Y sí, me acuerdo que el gobierno Duque estaba cobrando IVAs onerosos y que iba a cobrar IVAs a productos de la canasta básica familiar. Hasta ahí, incluso te puedo comprar el enojo.
sobre todo y pues porque era pandemia, nos habían encerrado de una forma bastante reaccionaria y pues encima del hecho se estaban perdiendo trabajos a mansalva. Ojo, que también los gobiernos locales y regionales tomaron medidas bastante draconianas. Aquí toco madera por Claudia López, que ella dejó morir bastantes negocios bogotanos por no recortar un solo impuesto. Pero bueno, eso aparte, yo puedo entender el estallido social. Lo que no puedo entender es que lo primero que hace el gobierno Petro, apenas asume su nuevo ministro, que ahorita ya no está, Ocampo, creo que es que se llamaba, es hacer una reforma tributaria básicamente igual, cobrando los mismos IVAs, pero con una diferencia notoria. Y es que por lo menos la reforma de Duque buscaba sanear las cuentas. Esta buscaba despilfarrar más y ahora tienen que hacer una nueva, pues porque las cuentas no le dan. Es decir, volvimos al punto cero del problema y tuvimos y destruyeron Media Suacha básicamente pues por nada, por las fotos, porque EPA Colombia se metiera en un problema y por eso, y ya está. Es decir, volvimos al punto de inicio con este tema, porque igual tuvieron que hacer la reforma como ya se le había advertido. Sí, de hecho, es bastante irónico que critiquen internacionalmente Petro a medio mundo, porque eso está haciendo. Está criticando al resto de países, pero ni siquiera sabe gobernar en casa. Y tampoco lo supo hacer cuando era alcalde. Le echaba la culpa a la Procuraduría de que lo querían sacar. Y Bueno, ojo, ojo, no que solo al fue el procurador, procurador, al sí, comandante de ojo, policía, se peleó con él. sí, pero de hecho, era el procurador Ordóñez, por el cual el mismo Petro votó cuando él estaba en el Congreso, porque Ordóñez fue el que investigó a Arias, al exministro de Uribe. Y entonces por eso Petro lo votó. Y ahí como lo tocan a él, ahí sí empieza a decir, no, es una persecución. No, Pero pero qué pues persecución, no, es que directamente lo tiró a matar. Yo me acuerdo que como Ordóñez es católico bastante declarado, le sacaron un libro, yo me acuerdo, El Inquisidor, el último Inquisidor, unos títulos, pero buenísimos. O sea, sí, es que no. de hecho hablan mucho de eso, pero no se miran al ombligo para criticarse por el tema de la corrupción en la alcaldía de la Bogotá Humana e incluso de la presidencia actual del gobierno Petro. Bueno, Entonces son bastante, los manejitos de las motos, los nombramientos ahí sospechosos, que hay ciertos personajes que este señor nombró que, bueno, tienen ahí un historial de dudosa procedencia. No voy a dar nombres, pero creo que todos sabemos quiénes. Uno de ellos estuvo en la CAR de Cundinamarca y los rumores son que poco más o menos la saqueó. sí, es cierto, ese es el problema. Entonces, sí, así está la situación actual en el país, queridos oyentes. Pero bueno, el tema del subsidio acá, que lo anuncian con bombos y platillos, ya quisiera yo que la ONU anunciara una ayuda en África así, en plan, miren, ahora gracias a nosotros los niños de Etiopía ya no se van a morir de hambre. Es una desgracia y la ONU lo ve como una desgracia, pero cuando son gobiernos nacionales son un triunfo. El problema con la juventud en Colombia es, básicamente, y volviendo, pues porque nos desviamos un poquito, es básicamente el siguiente. En términos comparativos, el país está mejor que en otras épocas, podemos admitirlo libremente, pero sí que es cierto que hay cosas que mejorar. Y una de las cosas que hay que mejorar es cómo se ha tratado un poco a los jóvenes. Porque si nos vamos a las cifras de mercado laboral, yo creo que nos podemos hacer una idea de hecho, por qué tanto joven en Colombia A está enojado, o B recurre al trabajo en negro, o C recurre al trabajo, o bueno, directamente recurre al crimen organizado. Y es que aquí pasa lo siguiente, y es que tenemos una mala combinación de las dos cosas. Una educación que, como diría en su columna de periódico, la profesora, bueno, en un artículo que escribió, Silvio Otero Bajamón, un modelo educativo que ha hecho todo lo posible para que todo el mundo ingrese a las aulas, pero su calidad es, bueno, es de dudosa procedencia y un sistema laboral tan regulado y tan desconectado con la realidad del mercado laboral, es decir, la regulación laboral versus lo que hay en la realidad del mercado laboral están tan desconectadas que para los jóvenes es muy difícil acceder. Cuando acceden, si la empresa tiene problemas económicos, es el primero en irse. Y bueno, que es un mercado laboral con el que no está contento nadie, pues porque en esto voy a tocar también a la gente de mayor edad y es, si eres muy joven, que te contraten es difícil. Si te contratan, te toca aferrarte al puesto, no hay sea te echen y vuelvas al punto de partida.
Pero si eres muy viejo, es que tienes demasiada experiencia y ya estás muy caro. Así que te van echando y si te logras que te contratan por un menor sueldo que tienes. Y esto no lo digo yo, hay papers bastante notorios de eso. Hay una nota macroeconómica de la Universidad de los Andes. Algunas conclusiones no estoy muy de acuerdo con las que sacan ni de los modelos que piden, pero lo que dicen es cierto. Y es que Colombia es un país de pymes y mipymes. Básicamente porque las pymes y mipymes son las únicas empresas en Colombia, bueno, las únicas no, pero las empresas que dentro de lo que fríen a impuestos y a regulaciones son las que menos se ven, pues porque en Colombia crecer es un crimen, entonces pues procura no crecer mucho. Eso, quédate pequeñito que con eso te va bien. Y el problema de eso es que como las empresas no crecen, no absorben trabajo, no absorben empleos nuevos y cuando convocan nuevo trabajo, pues son muy reactivos a tener que contratar a alguien nuevo y pues con todas las regulaciones que hay, es mucho más fácil pues pedir más requisitos. En plan, lo vemos siempre. Empleo para persona que quiere entrar en este mundo laboral. Necesitas ya 2 años de experiencia. ¿Cómo los vas a conseguir si es un empleo inicial? No sabemos, pero buena suerte. Básicamente, consigues Sí, empleo. además que las cifras son alarmantes en Colombia con respecto a ese fenómeno. Aquí tengo una cifra, según el mismo Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el trimestre entre abril y junio de 2023, cifras actuales, entre jóvenes de 15 y 28 años, hay 2,64 millones, óigase bien, millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, si el programa está enfocado a 100.000 jóvenes, ¿cómo piensan acabar con la pobreza? Sí, sí, Y estoy ahí. y no estoy diciendo que se tenga que subsidiar a todas esas personas. Lo que quiero decir es que ellos, encabezada por la misma Francia Márquez, ella el día 20 de diciembre, cuando se lanzó esta política pública, ella misma dijo en sus palabras que iban a cambiar la juventud, que este era un programa para acabar con toda la violencia. Eso es sobredimensionar las cosas. Ni siquiera pueden manejar bien el gobierno nacional, ni siquiera pueden usar bien las instituciones actuales como prosperidad social y se inventan más burocracia inservible para acaparar los recursos públicos y cobrarle más impuestos a los contribuyentes. Entonces, creo que eso está bastante mal y creo que la solución es generar más oportunidades para todos. ¿Cómo se hace eso? No igualando la cancha, sino mejorando las instituciones, que sean más eficientes, que tengan más componente de iniciativa privada. ¿Cómo me refiero a esto? Como en países como Singapur, no hay odio en países como Singapur entre el sector público y privado. Ellos cooperan. Entonces creo que debemos tomar ejemplo de países exitosos como Singapur. No, bueno, y es que volviendo al tema laboral, hay algo que me parece gracioso y es en el mismo informe de la Universidad de los Andes, que lo voy a dejar en la descripción, hay una cosa que el informe insiste. También hay otro de la Javeriana, que si lo encuentro lo facilito, y es que el mercado laboral colombiano es bastante cruel con los jóvenes y bastante cruel con las mujeres. No he visto las cifras exactas, a lo mejor es cierto, les doy el beneficio de la duda, pero a mí me sorprende bastante, pues porque si es damnificante para las mujeres, entonces pues lo ideal sería cambiar este código laboral, ¿no? Hacerlo más amable, quitar las trabas, pues para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral. Yo no sé, pues, si el Ministerio de Igualdad busca hacer una mejora en pro de la mujer colombiana y es muy feminista y todo lo feminista que él quiera, pues ese sería un buen paso, ¿eh? Yo se los compro. Pero no, no están por esas. El código laboral en Colombia es básicamente la Biblia, no se puede tocar. De hecho, la izquierda piensa que las regulaciones laborales actuales son, y cito, insuficientes y que en cualquier caso hay que poner más, pues porque no es suficiente con las tasas de desempleo que tenemos, que la OCDE ya nos ha jalado de las orejas miles de veces, pero pues bueno, están por esas. En temas educativos, la cosa tampoco es buena, pues porque ustedes saben que para tener un buen empleo hay que estar bien educado. Bueno, el actual gobierno nacional hace poco, cuando le preguntaron por los resultados de las pruebas PISA, dijeron poco más o menos que bueno, que no nos fue tan mal teniendo en cuenta que hubo pandemia.
Esa fue la respuesta. O sea, bueno, es que hubo pandemia, así que no nos fue tan mal. Que eso también indica que no nos fue bien, pues porque a Colombia nunca le va bien en las pruebas PISA. O sea, están los países de la OCDE en promedio, Colombia no se saca nunca el promedio, nunca nos sacamos ni siquiera el mínimo que pide la OCDE, siempre estamos por debajo. Pero pues bueno, ahí está el sistema educativo colombiano, que va a ser el mismo sistema que va a educar a estos jóvenes, a estos 100.000 jóvenes, y el mismo que les va a enseñar de emprendimiento con el actual código laboral. Es decir, no solo que es tirar un vaso de agua en un incendio, sino que además va a ser tirar un vaso de agua dándoles las mismas herramientas que básicamente no le ha aportado a nada a muchos jóvenes en Colombia. Es la misma razón por la cual por la cual Colombia encabeza uno de los países que tristemente es fuga de cerebros. Y no me sorprende teniendo en cuenta que quién demonios va a querer estar en un sitio donde le ponen a uno 4.000 trabas, lo fríen a uno impuestos y encima del hecho es inseguro, no solo jurídicamente, pues porque acá nos encanta hacer leyes, sino que además literalmente, pues porque uno de estos días, si yo tengo mi negocio en el sur de Bogotá, por poner un ejemplo, los chances de que me atraquen el negocio, además con este gobierno que al parecer no le gusta gastar en defensa, son altos. Sí, además es que ellos sacan siempre excusas que vemos en todos los países latinoamericanos. Terminan culpando a terceros, ellos nunca tienen la culpa, pero cuando gobiernan hacen cosas atroces y bueno, sí, gobiernos anteriores de derecha han habido robos, uno no niega eso, uno sabe que ha existido corrupción siempre en Colombia, pero el problema es que con ellos llegan a saquear porque ellos ven los recursos públicos como un fortín político. Ellos no lo ven como una manera para mejorar la calidad de vida, sino para repartirlo entre su séquito. Y ese es el problema principal. Además que ellos literalmente afirman que son más puros y que como claro, no habían tocado poder, ellos son totalmente incólumes a la corrupción. Después uno le saca la carta de Samuel Moreno y nunca le responden a uno. Al parecer Samuel Moreno era de derecha, solamente que se sacó el carnet del polo a último minuto. O sea, es que en serio que a veces son graciosos estos tipos. Sí, creo que esa es toda la perspectiva general con respecto a esta ley, al proyecto, bueno, a esta política pública, mejor dicho, no ley, sino política pública Mm. de que se derivó de una ley creada por el gobierno actual de Jóvenes en Paz que busca beneficiar en total a 100.000 jóvenes para, en palabras de Francia Márquez, acabar con la violencia en el país. Y como vimos a lo largo de este podcast, yo creo que no es la solución. No, no Entonces, lo es y pues tiene sobrecostos. Fuera del hecho, el gobierno no ha sido muy claro con sus indicaciones. Ponen 6 meses mínimo, 18 máximo y pues los costos van a ser enormes. Resumiendo, es un subsidio más, uno muy caro, uno muy caro y pues la verdad que nos rascamos la cabeza preguntándonos si es bastante necesario crear uno nuevo y no agregarlo en otro programa más. y también muy centralizados, ¿no? Sí, Como los efectivamente. impuestos. Sí, 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 no, planeado desde la cabecera municipal en Bogotá, no desconociendo la geografía nacional del país. Otra cosa por lo demás que no es raro, teniendo en cuenta que estos tipos son de un jacobino brutal. Creo que hace unos días Gustavo Petro le iba a quitar unas concesiones ridículas que tenía la gobernación de Antioquia. No me acuerdo por qué, creo que porque en Antioquia casi no lo votaron, me podrás confirmar eso. Entonces, pues tampoco que nos sorprendamos. Estos son de un jacobino brutal. Cualquier cosa que tenga que ver con darle poder al gobierno local les da hepatitis. Y bueno, no solo a la izquierda. Los derechistas en Colombia también, uno les habla de este tema y lo primero que hacen es salir con un mar de excusas. Pero bueno, yo creo que con esto podemos acabar, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Despídete, Sí, Rafa. los esperamos en la próxima emisión. En la próxima emisión vamos a hablar del fenómeno Milei y su importancia en Latinoamérica. También Ujú. vamos a hablar un poco del DNU y de la ley que sacó en estos últimos días con respecto a privatizar 41 empresas públicas y también el tema del impacto de acabar con varias regulaciones que fueron incentivadas durante las últimas dictaduras militares. Escúchese bien, están llamando a Milei dictador, pero él está eliminando leyes de las mismas dictaduras. Efectivamente. Muchas gracias por Sí, escucharnos, queridos oyentes. Nos vemos.
y que tengan un buen día. Un saludo.